bendice. Amén. Qué gusto estar de nuevo acá visitándoles y compartiendo juntos este momento de adoración, de alabanza al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Señor, en esta hermosa mañana te damos gracias. Gracias, Señor. Desde que antes que nosotros, Señor, llegáramos a este lugar, tú estabas aquí esperándonos. Honramos tu presencia, Señor. Te glorificamos, Dios del cielo. Espíritu Santo, toma control de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestros cuerpos. Nos disponemos, Señor, en esta mañana a escuchar tu palabra, a poner, Señor, nuestros oídos diligencias. Como no he venido a hablar de mí, quisiera invitarte a que abrieras la palabra del Señor y nos vamos a Lucas capítulo 4. Por favor. Vamos a ir al capítulo 16. Amén. Qué hermoso día, ¿verdad? No hace calor, hermanos, ¿verdad? Siempre, recuerdo, nos tocaba antes de que estuviera el techo así con el cielo raso. Recuerdo que había que aguantarse el calor, había que estar bien fresco, ¿no? Para poder estar aquí en la casa del Señor. Pero gracias al Señor por el día. Mira, nos ha dado un hermoso día el Señor para estar bien cómodos. Amén. ¿Ya lo tiene, hermanos? Amén. Lucas capítulo 4, verso 16. Comenzamos con esta expresión de la palabra del Señor. Vino a Nazaret, hablando del Señor Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo, el día sábado, entró en la sinagoga conforme a la costumbre de los judíos y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a ojos de todas las que estaban ahí en la sinagoga. Todos estaban fijos en el Señor, ¿verdad? Verso 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Bien, de tantas cosas que hemos oído que han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de verdad les digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Amén. ¿Qué sucede en este relato de la palabra del Señor? Bien, dice la palabra que Jesús regresa a la ciudad de Nazaret. Recordemos que él había crecido ahí. La palabra del Señor dice que después de su regreso de Egipto, recordemos que había huido. ¿Se acuerdan? Cuando él nació, tiene que huir con sus papás a Egipto y estar un tiempo allá hasta que se calmaran las aguas, porque el rey Herodes había mandado a matar a todos los niños. ¿Recuerda usted, hermano? ¿Verdad? Y entonces él regresa, y la ciudad que Dios les dice que tenían que ir, que estaba más al norte, estamos hablando de Galilea. Recordemos que la nación de Israel obviamente tiene varias regiones, ¿no? Y ellos fueron a vivir a la región norte, bien más al norte, alejada de Jerusalén. Bien, entonces ellos se apostaron en la ciudad de Nazaret y ahí creció el Señor. Bien, pasó gran parte de su niñez en esa ciudad. Por hecho le decían, o sea, el nombre en gentilicio, Jesús
de Nazaret. Amén. Por eso, porque él había habitado y era oriundo, vamos a ponerlo en esta escritura. Bien, ¿cuántos años habían pasado? Esa expresión la encontramos en el libro de Isaías. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Saben cuántos, hermanos? 700 años. Eso lo había dicho Isaías 700 años atrás. Bien, y el Señor les está diciendo, hoy se ha cumplido. Y para sorpresa de sus paisanos ahí en la ciudad de Nazaret, ¿qué pasó? Dice que algunos estaban sorprendidos de cómo hablaba, de qué bien que habla este joven. La verdad, muy seguro, muy propio, ¿verdad? Y otros que decían, ¿este no es el hijo de José? ¿Que acaso no lo vimos? Bueno, no dice la palabra eso, pero voy a parafrasear, ¿no? ¿Que acaso no lo vimos que de chiquito que andaba y corría? Era un niño muy travieso. Y ahora miren cómo está. Bien. Pero Jesús, ¿qué pasó? Dice que Él notó en estas personas en la iglesia un cejo de desprecio en ellos. Por el hecho de decir, bueno, a ver, el hijo de José, el hijo de María, lo conocemos, sabemos quién es. ¿Por qué razón? Jesús había tocado algo muy sensible en esa porción de la Biblia. Había dicho algo que tenía que cumplirse ¿con quién, hermanos? Con el Mesías, con el ungido de Dios que vendría, obviamente, porque esa palabra hablaba de Él. Ese era el trabajo de Él. Me ha enviado a hacer esto, he venido a dar buenas noticias, etcétera, etcétera y etcétera. Eso solo lo podía hacer el Mesías. Y Jesús en esa mañana se presenta como ¿quién, hermanos? Yo soy el Mesías. ¿Quién les habla? Es el Mesías. Y la gente que dijo, ¿tú eres el Mesías? ¿En serio? ¿Pero qué acaso tú no eras el vecino, el hijo del carpintero? ¿Cómo es posible? Entonces Jesús, al notar ese desprecio, hermanos, o vamos a ponerlo en estos términos, en nuestro lenguaje actual decimos, lo ningunearon, ¿verdad? O sea, lo estaban ninguneando a Jesús. No, ¿tú qué vas a hacer el Mesías? Eso solo Él puede cumplir. Solo en Él esa palabra tiene cabida. ¿Y qué es lo que le responde el Señor? Bien, si nosotros vemos el versículo 23, por favor, hermanos, si lo pueden colocar. ¿Cuál es la expresión del Señor? Sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Bien, ahora vamos a explicar qué significa ese refrán. Dice, ustedes han escuchado tantas cosas que han acontecido ¿en dónde? Capernaum. Recordemos, ¿por qué nombra a Jesús Capernaum? Porque en esa ciudad también él de hecho vivía, ahí tenía su centro, obviamente, de operaciones. Jesús siempre iba al norte, volvía al sur, a Jerusalén y andaba por todos lados, pero siempre dice la palabra de Dios que él regresaba a Capernaum. Y Capernaum es una ciudad marítima, está a orillas del famoso mar de Galilea. Ahí vivía Jesús, en ese lugar. Bien, y se habían oído tantas historias de que Jesús había sanado muchísima gente en esa ciudad o en esa región, hermanos. Había muchos relatos, entonces por eso Jesús dice, quizás ustedes han escuchado que en Capernaum se hicieron cosas tremendas. ¿Y qué dice? Bueno, ahora demuéstranos, si eres el Mesías, muéstranos aquí en tu tierra donde tú te criaste, muéstranos si eres el Mesías. Dice verso 24, y añadió, ¿qué siguió diciendo el Señor? De verdad les digo que ningún profeta es ¿qué, hermanos? Es acepto en su tierra. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa para explicar esto. Entonces la gente, Jesús al presentarse ese día de esa manera, la gente está diciendo, ok, tú te estás poniendo o te estás arrogando el nombre de que tú eres el Mesías. Bueno, demuéstralo. Bien, están desafiando, están tentando a Jesús a que haga algo. Y Jesús, Él tranquilo, ahora vamos a escuchar lo que les dice. Pero antes quiero llevarte vamos a Marcos, esa escritura sí te la di, hermanos, sí está ahí Marcos capítulo 6, quiero que me acompañe un poquito, hermanos. Y luego regresamos, ponga un separador, algo, porque vamos a regresar aquí a la escritura de Lucas. Bien. Vamos al capítulo 6, por favor.
Bien, mire lo que dice acá el relato de Marcos. Ya lo tiene, hermanos. Capítulo 6, verso 1 dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿A dónde vino? ¿Cuál era su tierra? Capernaum. Bien, hoy la conocemos como Cafarnaún en Israel, y esa ciudad está deshabitada. No vive nadie, solo hay ruinas, y es un, gran sitio arqueológico en la actualidad en Israel. Bien, fue ¿verdad? Dice, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar. Bien, acordamos que está en Nazaret, no en Capernaum, solo estaba hablando de donde él, la actual situación de esa ciudad, de Capernaum. Bien, dice que comenzó a enseñar y muchos escuchaban y se admiraban diciendo, ¿de dónde tiene estas cosas? O sea, porque diciendo, es que lo conocemos a este muchacho. Sabemos quién estaba acá, vivía en el barrio con nosotros. ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros y estas cosas? ¿Qué es eso? Verso 3, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermana de Jacobo, de José, de Judas y de Juan? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Y qué pasaba y cómo finaliza el versículo? Y se escandalizaban, o sea, no hablaban bien de Jesús, no creían en Jesús. De hecho, si vemos el versículo 3, dice que ni sus hermanos, de hecho Juan también lo relata, que sus hermanos no creían con él. Ahora, usted me dice, hermano Lucas, creo que no estamos entendiendo. Bueno, vamos por partes. ¿Recuerda usted que Jesús vivió, a los cuántos años comenzó Jesús su ministerio? A hacer milagros y hacer todo esto. ¿A los cuántos? A los 30 años. Quiere decir que él, mientras vivió en Nazaret, desde que nació, o sea, que era un bebé, hasta los 30 años, Jesús no mostró ningún milagro, ni se mostró así como el Mesías, ¿no? O como un ser sobrenatural. ¿Bien? Imagínese ese golpe, de pronto a los 30 años se desata el poder de Dios en Jesús. Por alguna razón no lo sabemos, ¿verdad? El Señor recibe el Espíritu Santo siendo bautizado por su primo Juan, el Bautista, y comienza el ministerio a hacer milagros, sanidades, levantaba muertos, etc. Ya conocemos todo lo que hace el Señor. De pronto imagínese para sus hermanos, ¿y qué le pasó? ¿Qué bicho lo picó, verdad? Porque ahora, durante su niñez, durante su adolescencia, durante su juventud, no mostró nada. No veían nada en él. No se veía, o sea, no se veía que ni siquiera iba a ser un rabino, ¿no? O sea, alguien que estudiara la ley bajo la observancia, ¿no?, de todos los preceptos que Moisés había dejado para el pueblo. No se veía rasgo de él, pero a los 30 años explota eso, ¿no? Y Jesús obviamente se manifiesta, yo soy el Mesías. Y todo el mundo acá dice que sus hermanas hasta dudaban, o sea, todo el mundo dudaba de él. Acá tenemos fíjense quién nombra primero de sus hermanos. ¿Quién es el que nombra primero, hermanos? Jacobo. ¿Sabe quién es Jacobo? Jacobo es Santiago, el que escribiría luego la epístola. ¿Bien? Él es el hermano de Jesús. Lo encontramos también en Hechos capítulo 15, como líder de la iglesia apostólica. Tenemos a otro más ahí. ¿Qué otro más? Judas. Bueno, Judas es el que escribe también la epístola, que solo tiene un capítulo de Judas. Pero dice Juan que ellos no creían, estaban incrédulos de su hermano. Y si usted lee las cartas que escriben posteriormente estos hombres después de ver, ¿y saben cuándo ellos se convencieron de que Jesús era Dios, hermanos? Cuando lo vieron resucitado. Bien, Jesús sabemos murió, pero Él resucitó y de ahí se convierte toda su familia, pero antes no. Ni su familia creía en Él. Todo pasa hasta después de que el Señor resucita. Mire lo que continuamos la lectura, hermanos. Estamos en Marcos. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Versículo 5. Y no pudo, ¿qué pasa, hermanos? No pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo las manos sobre ellos. Versículo 6.
Y el Señor estaba, ¿qué cosa? Estaba sorprendido de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué significa eso, Jesús? Ahora, esto nos amplía más el panorama. Vuelva a Lucas, por favor. Vuelva a Lucas capítulo 4, donde estábamos. Ahora sí, ya con este contexto más amplio, estamos entendiendo que Jesús fue a su ciudad natal, no lo recibieron, se burlaron de él, lo ningunearon, y él no pudo hacer ningún milagro. Lo dice claramente la palabra del Señor. Amén. Pero no se quedó ahí, el Señor les quiere decir algo, hermanos. Ahora vamos a ver qué es lo que el Señor quiere expresar. Bien. Versículo 25, aquí comienza la prédica. Esto fue una introducción nada más. Eso fue una introducción. Aquí comienza la prédica. Y usted dice, bueno, ¿cómo se llama la prédica? Le puse la incredulidad es cosa seria, hermanos. Así se llama esta enseñanza. Y dice el verso 25, y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda. ¿En dónde? En Sarepta de Sidón. Primer caso que nombra Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús? Pero me gustaría que vayamos a leer esa expresión para que usted pueda entender. Venga conmigo, hermanos. Deje igual separado ahí porque vamos a volver nuevamente a Lucas. Amén. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos al Antiguo Testamento a corroborar esto, a ver si es correcto. Primera de Reyes 17, 1, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Ya lo tiene, hermanos? Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo al rey Acab, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso dijo, ¿verdad? Ahora vamos al verso 8. Acompáñeme al verso 8. Luego vino a él palabra del Señor a Elías y le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Él entonces se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él, dice, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le dice, vive el Señor Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, dice, yo recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos muramos. Verso 13, Elías le dice, no tengas temor, ve, hazlo como has dicho, pero hazme a mí primero, bien, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque el Señor, Dios de Israel, así lo ha dicho. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en el que el Señor haga llover sobre la tierra. Bien, y ya conocemos la historia, el milagro que hace Elías, ¿verdad? Y aquí, ¿por qué Jesús está diciendo eso, hermanos? ¿Por qué Jesús está diciendo, oigan una cosa? En el tiempo de Elías, durante ese ministerio, Dios le dijo que fuera ¿hacia dónde? Hacia Sarepta de Sidón y que lo alimente una mujer viuda. Y la pregunta es, ¿acaso no había otras mujeres viudas en Israel? Pregunto. Sin duda había muchas. Pero ¿por qué Dios la sacó a este profeta de su país y lo llevó a otro país? Porque ya Sarepta de Sidón pertenecía a Fenicia, hermanos.
es otra nación diferente, habla otro lenguaje distinto, tiene otras creencias, hay otra cultura ahí. ¿Por qué Dios le dijo eso? Que fuera a ese lugar. Muy simple, Elías fue enviado por Dios para ese lugar para que una mujer extranjera le diera de comer. Y usted dice, pero ¿por qué no había acaso mujeres viudas ahí en Israel para que Dios hiciera un milagro? ¿Sabe por qué Dios hizo eso, hermanos? Porque ese pueblo era un pueblo incrédulo. No creía en Dios. Así de simple. Y Dios quería bendecir a otra persona fuera de esa nación totalmente incrédula. Amén, hermanos. Eso enseña la palabra de Dios. Eso está diciendo la palabra de Dios. Por eso Jesús, si volvemos al relato, bien, ahora quiero que venga conmigo. Otra vez, vamos a ir. Esto es un rompecabezas que hay que ir armándolo para entender, hermano. La Biblia es así. Así es la palabra del Señor. Volvamos a Lucas y va a ver usted. Lucas capítulo 4, habíamos dicho. Versículo 26, ¿qué dice? Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda. Podría haber Dios hecho un milagro, ¿verdad? En esa nación, pero no la hizo. Otro caso, vea conmigo, documentado aquí por Jesús. Versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino ¿quién? Ahora va a ver, eso está maravilloso. Quiero que vaya conmigo, ponga ahí, y otra vez vamos a volver a ir a Reyes, nada más que a segunda, vamos a ir a segunda. Ponga por favor un separador, porque ahorita regresamos a Lucas. Segunda Reyes, hermanos. Capítulo 5. Leamos desde el verso 1. ¿Ya lo tiene, hermano? Amén. Continuamos. Primera de Reyes, segunda, 5:1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero estaba enfermo, era leproso. Y en Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la esposa de Naamán. Y ésta le dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en la parte norte de Israel, porque Samaria está ahí, está muy pegado a lo que es la actual Siria, él lo sanaría de su lepra. Dice que entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho aquella muchacha que es la tierra de Israel. ¿Y qué le dice su rey? Anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Amén. Leamos desde el versículo 9, hermanos, ahora. ¿Qué dice? Cuando Eliseo, ya sabemos que Eliseo llega, ¿verdad?, a las puertas de la casa de Eliseo, Naamán. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y haz así, lávate, métete en el Jordán 7 veces. Ni siquiera lo atendió, mandó a alguien. Si ni siquiera salió Eliseo, dice que mandó a alguien. Ese alguien vino: oye, dice mi señor el profeta que hagas así, así, así. ¿Cuál es la actitud de Naamán? Versículo 11. Y Naamán, ¿qué hizo? Se puso bravo, hermanos, diciendo: he aquí, yo decía para mí que saldrá este hombre y luego, estando en pie, invocará el nombre de su Dios y alzará las manos y tocará el lugar y sanará la lepra, ¿no?
Y después dice, se queja diciendo, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que este pestilente río llamado el río Jordán? Bueno, no dice eso, pero lo está despreciando, ¿verdad? Se entiende, se sobreentiende esto. Bien, dice que se vuelve enojado. Verso 13, pero sus criados le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si te dijo, levántate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y la carne se volvió como la carne de un niño, o sea, quedó así suavecita, quedó nuevecita, ¿verdad? La piel de este hombre. Y volvió el varón de Dios, al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y le dijo, he aquí, ahora conozca qué cosa, hermanos, que no hay Dios en toda la tierra, sino en dónde. ¿Qué cosa? Pero ahí está el punto. En esta tierra vive Dios, pero los que están aquí, los que viven aquí, no le creen. Qué vergüenza, ¿no? Qué pena. ¿Entiende, hermanos? ¿Por qué por qué Jesús habla primero de Elías y le dice, vete a otro país, a una mujer con una extrema necesidad, yo te voy a bendecir ahí? Imagino a Elías quizás dentro de sí, pero Señor, aquí hay muchas también necesidad en mi país. Y él se tuvo que obedecer ahí. ¿Por qué Dios no quería bendecir ese país? Porque no les creían a Dios. ¿Por qué toma Jesús otra vez este ejemplo? Dicen, miren, en el tiempo de Eliseo también pasó lo mismo. Y Dios no quiso bendecir a Israel, sino que mandó a buscar y quiso sanar. Había muchos leprosos en ese tiempo, sin duda, en Israel, pero Dios no sanó a ninguno. ¿Sino a quién sanó? A un extranjero. Pero veamos la actitud de ese extranjero. Versículo 16. Mas él le dice, vive el Señor en cuya presencia estoy, porque le ofrece regalo. Él dice, no voy a aceptar lo que me des, le dice Eliseo. Bien. Versículo 17. Entonces Naamán le dice, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará, ¿qué cosa? Holocaustos ni ofrenda. ¿A quién? A otros dioses, sino a quién va a adorar. Solamente al Señor. Versículo 18. Y le dice, discúlpeme, profeta, discúlpeme, Señor. Bien. Que cuando dice mi señor el rey entre al templo de Rimón, Rimón es un dios sirio, para adorar en él, y él se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinaré ante el templo de Rimón, cuando yo tal cosa haga, ¿qué dice? Dios me perdone por lo que voy a hacer. No creo en Rimón. Bien, ahí está el enemigo, no quiere que escuche usted la palabra. Bien, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué sucede en ese momento? Le dice, mire, yo por una cuestión política, porque soy un funcionario público, debo entrar con mi rey al templo y hacer este ritual de adorar. Pero yo sí me voy a postrar porque yo lo tengo que hacer, pero mi corazón no va a estar adorando a Rimón, sino a quién voy a adorar. Dice, perdóneme usted. ¿Y qué le dice Eliseo? Verso 19. Ve en paz, tranquilo, ve en paz. Se fue pues, dice, y caminó como media legua de tierra. Volvamos al relato, hermanos, de Lucas. Por favor, acompáñenme nuevamente. Lucas capítulo 4. Leo nuevamente, vamos al verso 27, dice así, las palabras del Señor diciendo, y muchos, ¿qué cosa, hermanos? Leprosos había en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado.
sino ¿quién? Versículo 26. Pero a ninguna de quienes, de las viudas, fue enviado Elías, sino ¿a dónde? A una mujer extranjera. Cuando Jesús da esa palabra diciendo, ¿saben qué? Les quiero decir, ustedes son igualitos que los del tiempo de Elías. Este Israel que yo conozco ahora es el mismo Israel, del Israel de Elías y el Israel de Eliseo. Son ustedes lo mismo. Cuando Jesús les dice esto, ¿cómo reaccionan, hermanos? Vea usted, versículo 28, ¿qué dice? Al oír estas cosas, la congregación se alegraron con Jesús. ¿Qué dice? Se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Y qué querían hacer? Querían despeñarle, mas él pasó por medio de ellos y se fue. Recordemos qué le pedían al Señor. ¿Qué quería la gente de Nazaret, hermanos? Que Jesús hiciera ¿qué cosa? Señales y milagros. A ver, si tú dices que eres el Mesías, a ver, muéstranos. A ver, hazlo. Y le dijeron, ¿cuál era el refrán? ¿Recuerda usted cuál era el refrán? Médico, cura a ti mismo. En un decir es como, podríamos ponerlo en estas palabras, decir, ok, primero ve tu necesidad y después piensa en nosotros. Primero arregla tu vida. Bien, arregla tu vida, pon en orden tus cosas y después ven aquí a decirnos qué hacer a nosotros. No le creían, hermano. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué les dijo? Los puso como ejemplo. Oigan, ustedes son igual que la gente que vivió en el tiempo de Elías. ¿Por qué creen que Dios mandó a Elías a bendecir a una mujer extranjera? Porque aquí en el país nadie le creyó a Dios. Y había viudas, había muchas viudas. Es más, le dice el Señor, ¿por qué creen que Dios envió, verdad? En este caso, un hombre extranjero, leproso, a que sea curado en Israel. ¿Acaso no había leprosos en Israel? Había muchos. Pero Dios no quiso sanar a ninguno. No es porque Dios es malo, sino porque, hermanos, porque la incredulidad es cosa seria. Durante el ministerio del Señor encontramos muchas expresiones donde el Señor decía, oigan, ya estoy cansado de ustedes. O sea, ¿por qué no quieren creer? ¿Qué necesitan ver? Si acompáñenme ahí mismo a Lucas, quiero que vea el capítulo 9, por favor, hermanos. Versículo 41. No vamos a leer todo, sino leamos una de las tantas expresiones en la Escritura. ¿Qué dice el Señor ahí, hermanos? Respondiendo el Señor les dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Y hasta cuándo qué cosa, hermanos? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Bueno, esa expresión lo dijo en muchas ocasiones. En la ciudad, volvamos otra vez a hablar de Capernaum. En la ciudad de Capernaum vamos a encontrar que hay un juicio terrible sobre esa ciudad. El Señor había vivido ahí, pero los que vivían en Capernaum no creían en Él. Y dice que veían cómo se hacían milagros y hacía prodigios el Señor. Y después, esa escritura está en Mateo, hermano. Vamos a Mateos. Vamos a, ahora que estamos en el fragor aquí de esta historia. 11, por favor. Versículo 20. Mire lo que dice. ¿Ya lo tiene? Mateos 11:20 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho, ¿qué cosa, hermanos? Muchos milagros, pero estas ciudades
no se arrepintieron. Y comenzó a decir así, verso 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, ¿qué cosa, hermanos? Si hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, dice tiempo a que se hubieran arrepentido con cilicio y con ceniza. Por tanto les digo, o de verdad les digo, que el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Versículo 23, aquí estamos. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, entonces habrías permanecido hasta el día de hoy. Por tanto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Bien, dice, es increíble, no sé por qué no quieren creer. ¿Qué necesitan ver para creer? ¿Qué necesitan ver? Y vamos aquí, hermanos, ¿qué necesitamos nosotros como hijos de Dios? Para seguir al Señor y para creer y para abandonar nuestra vida pasado, nuestra vida de pecado, hermanos. Yo no quisiera nunca que el Señor nos cerrara. O sea, imagínense que decimos, Señor, aquí te adoramos, bendecimos aquí en nuestra ciudad, aquí en Puerto Escondido, y que Dios se enoje con nosotros, hermanos. Y pase esto, como dice, no, es que van a venir, Dios va a sanar otra ciudad, Dios va a ir a otro lugar, Dios va a hacer cosas tremendas, y aquí nosotros nos vamos a quedar con las manos cruzadas. Y en esta mañana, bueno, llevamos a la reflexión hoy que es la Santa Cena del Señor. ¿Bien? Vamos a tratar en esta mañana de ordenar nuestros pensamientos y decir, Señor, ¿habrá incredulidad en mi vida? ¿Será que hay algo todavía que, Señor, ese paso que necesito dar de fe todavía no lo estoy dando? Y esto nos llama a la reflexión, hermanos. Jesús estaba sorprendido por la incredulidad en su pueblo. Y al final dice que no pudo hacer milagro. Y no es porque el Señor no tuviera poder, sino porque no creían, hermanos. No creían. Y ahí podríamos decir, ¿no?, a nosotros mismos, introspectivamente, ¿cómo estamos por casa? ¿Cómo estamos por casa, hermano? Les hago una reflexión, hacemos todos en esta mañana de Santa Cena, ¿no? Pronto vamos a partir el pan, vamos a servirnos la copa, y es un momento de reflexión. La incredulidad es seria, hermano. Usted dice, pero bueno, venimos a la iglesia, creemos en el Señor, pero bueno, hay cosas, hermanos, que todavía quizás necesitamos quitar de nuestra vida. Hay cosas que necesitamos, obviamente, desarraigar, amén, de nuestro corazón. ¿Será que hay incredulidad en nuestras vidas? Usted véalo. Dice, pruébese cada uno a sí mismo, dice la palabra del Señor. En esta mañana hoy quisiera invitarte a que cerráramos nuestros ojos. Y tomáramos un minuto, hermanos. Ya vamos a pasar al siguiente evento. Y según lo que acabamos de leer, Señor, no queremos que tú pases de largo de nuestra iglesia, Señor, de nuestra ciudad, de nuestro país. Queremos que tú nos bendigas, Señor. Queremos que tú sigas mostrando milagros, maravillas. Que tú sigas, Señor, bendiciendo a tu pueblo, a tu iglesia. No quisiéramos que te vayas, Señor, de nuestro país. No quisiéramos que te vayas de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, Señor. Si ha habido, Señor, en nuestro corazón indiferencia, si ha habido opacidad, si ha habido, Señor, falta de fe, si ha habido incredulidad, perdónanos, Señor, en esta mañana.
Perdónanos porque muchas veces hemos entrado a tu iglesia y así como hemos entrado, hemos salido sin creer lo que hemos venido a escuchar y sin creer lo que hemos venido a darte con el fruto de nuestros labios y con el fruto de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, en esta mañana. Nos arrepentimos de corazón y queremos que tú, Señor, inclines tu oído a nuestra oración, que tú inclines tu rostro para mirarnos, Señor. No queremos, Señor, ser como el Israel del tiempo de Elías. No queremos ser el Israel como en el tiempo de Eliseo, Señor. Queremos ser ese pueblo adquirido por ti, Señor, que va a anunciar las maravillas y las grandezas que tú has hecho en medio nuestro, Señor. Damos un minuto para que usted, hermano, en sus propias palabras, yo lo hice en mis propias palabras, usted pueda reflexionar también. Un minuto más. Gracias, Señor Jesús. Sí, Señor Dios Todopoderoso. Dígaselo en sus palabras, hermano. Si tiene que pedir perdón, pídalo. Es más, si debe buscar a alguien que está en este recinto, porque usted le ofendió, porque usted faltó, hágalo. Para eso estamos. No queremos que la indiferencia, hermanos. No queremos que tú pases de largo, Señor, si no te quedes aquí con nosotros. Dice la palabra del Señor así: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y escuchares, comerás del bien de la tierra. Si no quisieres y fueras rebelde, serás consumido, porque así lo ha dicho la boca del Señor. Te damos gloria, honra, Señor, en esta mañana. Gracias. Muchas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, Señor. Ahora que vamos a compartir el pan, vamos a compartir los símbolos. Los hermanos se acercan. Y en este momento solemne, hermanos, en este momento de respeto, damos gracias al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque ella, Señor, transforma nuestras vidas, nuestros corazones. Mientras usted recibe el pan, puede ponerse de pie los que recibieron el pan, una copa, y cantamos esta breve alabanza, este himno que dice: en la cruz vi la luz por primera vez. Va, 1, 2 y 3. Me hirió el pecado y fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendíjome su amor. Y el coro dice: en la cruz, en la cruz, en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Y fue así
por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Una vez más en la cruz le decimos al Señor: en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por... Gracias, hermano. Lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén, amén. Escuche lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que la noche que el Señor fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, y hagan esto en memoria de mí hasta que, ¿cuándo dice? Hasta que el Señor regrese. Amén. Entonces tenemos nuestro pan en la mano y juntos, hermanos, amén, le damos gracias. Gracias, Señor, porque este símbolo, Señor, es tu cuerpo. Hoy lo hacemos porque es un mandato que tú has dejado a la iglesia. Y, Señor, recibimos a través de este cuerpo sanidad, recibimos, Señor, gracia y recibimos perdón también, Señor. Comamos, hermanos, el pan. Amén. Amén, Señor. El pan, cuando compartimos el pan, hermanos, es para los que están bautizados. Y si hay alguien que está por primera vez y se quiere bautizar, hermano, puede participar mientras usted se bautice. Amén. Bien, y luego escuche lo que dice acá la palabra del Señor. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieras en memoria de mí. Amén. Pero también quiero que escuche la advertencia. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor estás anunciando hasta que Él regrese. De manera que cualquiera que comiere el pan o bebiere la copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma del pan y coma y beba de la copa. Amén. Lo hacemos en esta mañana juntos. Amén. Señor, esta es tu sangre, el símbolo de tu sangre, que hoy, Señor, estamos recordando, y a través de ella, Señor, recordamos hasta que tú regreses y te decimos: Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz, por salvarnos y librarnos de la condenación eterna. Gracias, Señor. Beba, hermano, con toda confianza. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana y en este tiempo, Señor, de comunión íntima contigo y con nuestros hermanos aquí. Te damos, Señor, la alabanza y te decimos gracias, Señor. Sé propicio a nosotros en esta semana. Oramos, pedimos por el inicio, Señor, de esta semana. Bendice, Señor, los trabajos de los hermanos. Bendice nuestras actividades. Acompáñanos, Espíritu Santo, a lo largo de toda esta jornada y de todo este mes. Guarda a los niños, Señor, a aquellos que van a las escuelas, aquellos que trabajan lejos, a nuestros hermanos que deben desplazarse, Señor, largas distancias. Pedimos que tú bendigas y que tú, Señor, guardes a tu pueblo. Muchas gracias te damos y decimos así: en la cruz, lo primero vi. Cántalo con fe. Y las manchas de mi alma yo la ve. Aleluya. Del cielo él bajó, descendiente de David, era el Cordero
su